Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Martín de Tours, obispo. Martín era soldado e hijo de soldado. Atraído por el cristianismo, ingresó en el catecumenado. Se cuenta que en el año 334 entregó la mitad de su capa de militar a un mendigo que pedía ante la puerta de la ciudad de Amiens. Esa noche, Martín tuvo un sueño en que se le apareció Jesús, envuelto en esa capa. Hecho cristiano, abandonó el ejército y años después fue nombrado obispo de Tours. Recorrió varias regiones de Francia evangelizando y se dedicó sobre todo al ambiente rural. Su devoción fue muy popular durante la Edad Media. Es el patrono de Francia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía y celebramos la memoria de San Martín de Tours, obispo. Recién convertido al cristianismo, este soldado húngaro fue discípulo de Hilario de Poitiers y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Queridos hermanos, pidamos entonces por intercesión de San Martín de Tours la gracia que necesitamos para nuestra iglesia, para nuestra vida cristiana. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste resplandecer tu gloria en la vida y en la muerte de San Martín de Tours, obispo, renueva en nuestros corazones la fuerza de tu amor, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que en Él son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cómo concluye este evangelio es interesante. Podemos tomarlo desde varias aristas, ¿verdad? Uno podemos entender cuando asumimos ciertas responsabilidades en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestros grupos, etc. Lleva entonces
algunas veces ñandeña y moa, ñandente maoría llevan yarajapá por delante, ñande pecho la llevan, porque se la lleva lea, se abre moía lleva, y entonces nos consideramos como que nosotros somos, ¿verdad?, los hacedores, los renovadores. El mundo existe, pero hace millones de años antes que nosotros, queridos hermanos. Millones de años. ¿Cuántos años nosotros que estamos aquí, verdad? Bueno, esa es una partecita. Pero aquí también hay otra cosa, queridos amigos, otra arista. Somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. También cuando se nos pone, y sobre todo esto a nivel político, a nivel de autoridades, ¿verdad?, como servidores. Nosotros luego decimos que las cosas que tenemos aquí es para un servicio. ¿Por qué? Porque es una res pública, cosas, res en latín quiere decir cosa, cosas, res. Y pública en castellano también decimos, pública, res pública quiere decir una república, quiere decir cosas del pueblo, de la gente, ¿verdad? Y nosotros somos designados por A o por B motivo. Entonces quiere decir que ñande yara, ñande moío, vejina, pero ¿para qué? No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Será que nosotros después, como dice también cuando se asumen ciertos cargos, primero lo hacemos ante la Biblia, peña moñe no, ante lo hambre, ahí no zambao, bebé, ay, qué emoción, soy la Biblia, la mano. Entonces ahí diciendo, ¿verdad?, que Dios y la patria, ¿verdad?, me juzguen y me digan, me lo demanden, queridos amigos. Siempre yendo. Pero después cuando terminan los gobiernos, etcétera, etcétera, se andan dando entonces la ojo llega ina pepe, oye muy llega, bueno, pues yo mía, y se vio algo negativo y que tú a esa se demanda. Da ya hay hoy porque si no este teo tal la ñan de demandado. Quiere decir que da ya pues en la coñan de yaras ella. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es demasiado importante y esencial, ¿verdad? Orecchio, es decir, la palabra de Dios que tiene que ser escuchada, ñañamindu uñas, endullas, esa, y el hecho de considerarnos simples servidores quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos una misión esencial y fundamental. Si estamos en este puesto, si estamos con estas cualidades, como siempre decimos, que Dios incluso escribe derecho en renglones torcidos, porque muchas veces ya de torcido formal. Entonces, vamos a dejar que Dios escriba derecho, pero para eso tenemos que abrirnos a su voluntad. Y nos hace entender demasiado bien. Ya esta peña de yara lleva. Ahí chapa, ya pota ñaina. No, es al contrario. Es el Señor el que nos da, ¿verdad?, todas estas cualidades. Es el Señor el que nos da esa inteligencia. Y sobre todo el Señor nos da estas riquezas para que nosotros nos preocupemos y para que nosotros podamos trabajar por el bien de nuestra comunidad. Pidamos esta gracia, queridos amigos, y al final seamos sencillos, seamos humildes y digamos, Señor, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y ojalá que cumplamos con nuestro deber. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre bendiga al Creador con palabras y obras, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las empleadas domésticas, para que siempre sean reconocidas en sus condiciones de persona y reciban buena retribución por sus servicios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que actuemos con gran generosidad con nuestros hermanos más necesitados y sirvamos con alegría al Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Señor.
Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad del obispo San Martín y concédenos que esta Eucaristía nos conduzca siempre hacia ti a través de las alegrías y las penas de esta vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Caray, guasoete, maracatú, meñande yara, ne maracatú, añete, ne maracatú, eterei, de tupa, opa, maidara, umuja, mombe, unde tuishaja. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Tú, que nos has renovado con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad en todo lo que hacemos, para que, a ejemplo de San Martín, disfrutemos la alegría de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu